Señora, salga del auto ahora. Todos los oficiales, este es mi auto y mi casa. Por favor, revisen mi identificación antes de continuar. Dije que salgan. Están detenidos por robo de vehículo y resistencia al arresto. Soy la jueza Trisa Williams, jueza de segundo mundo. Por favor, verifiquen mi identidad. No me importa quién digan ser. Salgan ahora o los sacaré a la fuerza. La cámara del tablero capturó todo. Cada momento de lo que estaba a punto de convertirse en la parada de tráfico más cara en la historia de Estados Unidos. Cada palabra intercambiada. Cada movimiento agresivo, cada respuesta tranquila, cada violación de los derechos constitucionales que eventualmente le costarían a una ciudad casi $1 millón y a un oficial de policía todo lo que había construido durante 8 años. Esta no es una historia sobre un simple error. Es una historia sobre suposiciones endurecidas en acción. Sobre el poder ejercido sin rendición de cuentas, sobre un sistema que falló hasta que se vio obligado a enfrentar sus propios fracasos de la manera más pública posible. Trata sobre lo que sucede cuando los prejuicios se enfrentan a la autoridad en una tranquila tarde de martes en la entrada de una casa de lujo, y cómo la negativa de una mujer a aceptar la injusticia repercutió en toda una comunidad. Si cree que la placa y el uniforme no eximen de consecuencias, si alguna vez se ha preguntado qué sucede cuando quienes ostentan el poder abusan de él contra alguien que entiende la ley mejor que ellos, quédese con esta historia. Porque lo que sucedió esa tarde expondría no solo el prejuicio de un agente, sino la disposición de todo un departamento a hacer la vista gorda. Y al final, nada volvería a ser igual. Eran las 2:15 de la tarde de un tranquilo martes en el suburbio de Westfield. El tipo de tarde en la que la mayor preocupación debería ser si empezar a cenar temprano o esperar a que refrescara. La jueza Patricia Williams llegó a la entrada de su casa después de un largo día en un tribunal federal. Irónicamente, acababa de presidir un complejo caso de derechos civiles que involucraba acusaciones de prácticas discriminatorias de contratación en una gran corporación. La audiencia había sido polémica. Los abogados de la empresa discutían tecnicismos procesales. Los abogados de la demandante presentaron evidencia estadística de sesgo. La jueza Williams escuchó 6 horas de testimonio, formuló preguntas directas que incomodaron a ambas partes y se reservó su juicio hasta poder revisar las pruebas con más detenimiento. Era el tipo de caso que requería precisión, paciencia y una profunda comprensión de cómo opera la discriminación en sistemas que se proclamaban justos. Esperaba con ansias pasar una tarde tranquila en casa con su familia. Su esposo, Marcus, era ingeniero civil y teletrabajaba los martes. Su hija, Alicia, estudiante de segundo año de la Facultad de Derecho de Georgetown, estaba de visita durante las vacaciones de primavera. El plan era simple: cenar juntos, tal vez un paseo por el vecindario, conversar sobre el seminario de Derecho Constitucional de Alicia, que estudiaba casos emblemáticos de derechos civiles. La jueza Patricia Williams no era una persona común. A sus 52 años, había dedicado toda su vida adulta a la búsqueda de la justicia. Creció en un barrio obrero del sur de Chicago, donde sus padres le inculcaron los valores del trabajo duro, la educación y la defensa de lo justo. Su padre había sido cartero y su madre, auxiliar de maestra. Ninguno de los dos se había graduado de la universidad, pero se aseguraron de que su hija comprendiera que la educación era el camino hacia oportunidades que ellos nunca tuvieron. Tras graduarse como summa cum laude de la Facultad de Derecho de Harvard, donde había sido una de las únicas 12 estudiantes negras de su clase, trabajó 15 años como fiscal federal. Se forjó una reputación en complejos casos de fraude, juicios por corrupción pública y la aplicación de los derechos civiles. Ganó más de lo que perdió. Y cuando perdió, fue porque no tenía pruebas, no porque no se hubiera preparado. Pasó otra década ejerciendo la abogacía privada en una de las firmas más prestigiosas de Chicago antes de ser nombrada juez federal por el propio presidente. El nombramiento había sido controvertido entre algunos senadores conservadores, que cuestionaban si su trayectoria como fiscal y sus declaraciones públicas sobre la justicia racial la impedían ser imparcial. Pero su audiencia de confirmación había sido una lección magistral de razonamiento jurídico y temperamento judicial. Incluso sus críticos tuvieron que reconocer que sus cualificaciones eran impecables. Era conocida en toda la comunidad jurídica por su imparcialidad, su agudo intelecto y su inquebrantable compromiso con los principios constitucionales. Sus colegas la describían como alguien que trataba cada caso con la seriedad que merecía.
Ya se tratara de una disputa corporativa multimillonaria o de una simple violación de derechos civiles, sus opiniones eran exhaustivas, bien razonadas y citadas con frecuencia por otros jueces. Había presidido cientos de casos, muchos de ellos relacionados con mala conducta policial y discriminación racial. Había fallado en contra de los departamentos de policía, hallando violaciones constitucionales. Había fallado a favor de los agentes de policía, hallando que el uso de la fuerza estaba justificado. Lo que le importaba no era que el lado ganara, sino si se había cumplido la ley y se habían protegido los derechos. Ese compromiso con la justicia, con analizar los casos basándose en pruebas y no en suposiciones, estaba a punto de ser puesto a prueba de la manera más personal posible. Ese martes por la tarde, la jueza Williams conducía su Mercedes sedán negro por su exclusivo barrio suburbano. Había comprado el coche apenas 6 meses antes como recompensa por su servicio distinguido del Colegio de Abogados del Estado. El coche representaba algo importante para ella, la prueba de que el éxito era posible mediante el mérito y el trabajo duro, de que las puertas cerradas a las generaciones anteriores podían abrirse con dedicación. El barrio donde vivía era tranquilo, arbolado y caro. Urbanizaciones en Westfield, casas desde 800,000 pesos, jardines impecables, garajes para 2 autos, canchas de tenis y una piscina comunitaria. Había trabajado toda su vida para poder comprarse una casa allí, y se enorgullecía de que su éxito le hubiera abierto puertas a su familia que generaciones anteriores jamás habrían imaginado. Cuando ella y Marcus vieron casas en Westfield por primera vez 3 años antes, el agente inmobiliario pareció sorprendido de que pudieran pagar la entrada. El barrio era predominantemente blanco. La familia Williams era una de las 3 únicas familias negras en una comunidad de 247 hogares. La jueza Williams no lo veía como un problema. Creía en la integración, en comunidades diversas, en demostrar que la raza no debería determinar dónde se podía vivir ni qué se podía lograr. Pero también era realista. Sabía que algunos vecinos siempre la verían como alguien que no encajaba del todo, por muy exitosa que fuera. Al entrar en su casa, vio una patrulla de policía siguiéndola. Al principio no le dio importancia. Los agentes de policía patrullaban el barrio con regularidad. La delincuencia era prácticamente inexistente, pero los residentes pagaban altos impuestos prediales y esperaban seguridad visible. Ella siempre había apreciado su presencia como señal de seguridad y orden. Incluso había asistido a reuniones de policía comunitaria, ofreciendo su perspectiva como jueza federal sobre cómo las fuerzas del orden podían generar confianza y, al mismo tiempo, mantener la seguridad. Recogió su maletín del asiento del copiloto, el cuero desgastado por años de llevar documentos judiciales de un lado a otro. Dentro estaban sus notas de la audiencia de ese día, los expedientes que necesitaba revisar esa noche y su credencial judicial en un cordón. Estaba a punto de salir de su vehículo cuando oyó el fuerte portazo de una puerta tras ella. Demasiado fuerte, demasiado agresivo. El sonido de alguien que ya había decidido que se trataba de una confrontación, no de una conversación. El agente William Thompson llevaba 8 años en la policía de Westfield. Su expediente personal, que posteriormente sería citado durante la fase de descubrimiento de pruebas, revelaría un preocupante patrón de quejas. 23 denuncias ciudadanas en 8 años, 19 de ellas relacionadas con interacciones con conductores negros, 4 investigaciones formales de asuntos internos, todas las cuales concluyeron con hallazgos de pruebas insuficientes o dentro de las directrices de la política. Las denuncias contaban una historia consistente, detenciones agresivas sin causa probable clara, registros justificados por vagas acusaciones de comportamiento sospechoso, lenguaje que los testigos describieron como degradante o con tintes raciales. Informes redactados para justificar acciones a posteriori, y los supervisores que revisaban estas denuncias siempre encontraban razones para exonerarlo. Sabía cómo formular sus informes. Sabía que justificaciones serían aceptadas. Sabía que el sistema lo protegía. Ese martes por la tarde, Thompson estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida y la del juez Williams para siempre. Llevaba 1 hora patrullando Westfield Estates. Una tarea rutinaria en un día tranquilo. Vio el Mercedes entrar en la entrada y algo en la situación despertó sus sospechas, una mujer negra conduciendo un coche caro en este barrio. La ecuación no le cuadraba. Pasó la matrícula por su terminal de datos móvil. Los resultados fueron negativos.
El vehículo estaba registrado a nombre de Patricia Williams en la misma dirección a la que acababa de llegar. No tenía órdenes de arresto pendientes ni denuncias de robo. Pero Thompson ya había decidido contactarla. Pensaba que algo andaba mal. Quizás era una empleada doméstica que conducía el coche de su jefe. Quizás la matrícula era fraudulenta. Quizás encontraría algo más si investigaba. Se acercó a su vehículo con la mano apoyada en su arma de servicio, con expresión severa y suspicaz. El lenguaje corporal de un agente que esperaba problemas, que estaba preparado para encontrarlos, existieran o no. La cámara de su salpicadero grababa como exigía la política del departamento. Pero no pensaba en eso. Pensaba en la narrativa que construiría más tarde. Vehículo sospechoso en un barrio exclusivo. Conductor nervioso. Causa probable para investigar más a fondo. La jueza Williams bajó la ventanilla cuando la agente Thompson llegó a su coche. Esperaba un saludo amable, tal vez una pregunta sobre si había visto algo inusual en el barrio. Lo que recibió fue una exigencia agresiva de que le mostrara su licencia y matrícula, en un tono que la puso nerviosa de inmediato. No son buenas tardes, señora, ¿o puedo ayudarla? Solo la licencia y el registro. Preguntó cortésmente por qué la detenían. Su voz era tranquila y profesional, el mismo tono que usaba en su sala al dirigirse a los abogados que se ponían demasiado agresivos. Agente, ¿puedo preguntarle a qué se refiere esto? Acabo de entrar en mi propia entrada. La respuesta de Thompson sería descrita más tarde por expertos legales como un ejemplo clásico de discriminación racial en acción. Su vehículo coincide con la descripción de un auto robado reportado en la zona. Cuando ella explicó con calma que era su auto y señaló su casa a pocos metros, él se puso más agresivo. Señora, necesito ver su identificación ahora. Salga del vehículo. Notó que su mano se acercaba a su arma, no desenfundándola, sino colocándola para un acceso rápido. El lenguaje corporal de la escalada de alguien que ya había decidido cómo terminaría este encuentro. Aquí es donde la jueza Williams tomó una decisión crucial para todo lo que siguió. En lugar de ponerse agresiva, mantuvo la calma y obedeció. Sus años de experiencia en los tribunales le habían enseñado la importancia de mantener la compostura, incluso en las situaciones más difíciles. Había visto casos en los que la reacción de los ciudadanos al contacto policial se había utilizado para justificar la fuerza. Sabía que su comportamiento en ese momento podía marcar la diferencia entre un simple malentendido y algo mucho más grave. También sabía algo más. La cámara del tablero estaba grabando. Cada palabra, cada acción, cada escalada inapropiada quedaría documentada. Si este agente se comportaba indebidamente, las pruebas se preservarían. Así que tomó la decisión estratégica de obedecer por completo, declarando claramente sus derechos e identidad. Salió del coche lentamente, con las manos visibles en todo momento. Agente, voy a buscar mi bolso para obtener mi identificación. Me llamo Patricia Williams. Esta es mi casa. Ese es el coche de mi marido en el garaje. Con gusto le mostraré mi licencia de conducir en la matrícula del vehículo. Habló con claridad, proyectando su voz hacia la cámara del tablero que sabía que estaba grabando, creando una grabación de audio, asegurándose de que su cumplimiento quedara documentado. Thompson la observó mientras sacaba su bolso del coche, con la mano aún cerca del arma. Sacó su licencia de conducir y la matrícula del vehículo, ambas con su nombre y esta dirección. Documentación clara e inequívoca de que estaba exactamente donde debía estar. Thompson examinó los documentos y, por un momento, el juez Williams pensó que el encuentro terminaría ahí. Una breve vergüenza, una disculpa, tal vez una explicación incómoda sobre su trabajo. En cambio, la expresión de Thompson se endureció. Este vehículo coincide con la descripción de un vehículo robado. Necesito verificar estos documentos. El juez Williams sintió que la situación se estaba desviando. Resopla, agente, puede ver que mi licencia y matrícula son válidas. Este es claramente mi vehículo en mi dirección. ¿A qué informe de vehículo robado se refiere? ¿Puede proporcionar el número de informe? La pregunta pareció enfadar a Thompson. En su experiencia, la gente no cuestionaba su autoridad, no le pedía documentación de sus denuncias, no hablaba con la confianza en el vocabulario que sugería formación jurídica. Señora, estoy realizando una investigación. Dese la vuelta y ponga las manos a la espalda.
¿Por qué delito me arrestan, agente? Robo de vehículo y resistencia al arresto. Las palabras eran absurdas a primera vista. La jueza Williams no se había resistido a nada. Había cumplido con cada solicitud, presentado identificación, explicado su presencia, hecho preguntas razonables, pero Thompson se había comprometido a ese camino, y ceder ahora significaría admitir que se había equivocado desde el principio. Era más fácil escalar que retirarse. Mientras Thompson buscaba a sus esposas, la jueza Williams hizo un último intento por calmar la situación. Oficial Thompson. Leyó su nombre en su placa, asegurándose de crear un registro de su identidad. Soy la jueza Patricia Williams. Soy jueza de un tribunal federal de distrito. Antes de continuar con este arresto, le pido que verifique mi identidad. Mi identificación judicial está en mi bolso. El número de teléfono de mi oficina del secretario está en la tarjeta. Por favor, haga una llamada antes de continuar. Thompson no la escuchó, no le importó o no la creyó. Más tarde, afirmaría que creía que era una artimaña que la gente a menudo dijera ser abogada, jueza o médica cuando se enfrentaba a la policía. Leyó las manos tras la espalda y el clic metálico de las esposas al cerrarse fue captado con claridad por la cámara del tablero. Tiene derecho a guardar silencio. Thompson comenzó la advertencia a Miranda con voz monótona. Procesal, carente de cualquier reconocimiento de que algo había salido terriblemente mal. La jueza Williams sintió el metal clavándose en sus muñecas, demasiado apretado, deliberadamente incómodo. Había enviado a prisión a acusados que habían usado estas mismas ataduras en su sala, pero nunca se había imaginado usándolas ella misma. La indignidad, el absurdo, la profunda injusticia de ser arrestada en la entrada de su casa sin haber cometido ningún delito, hablando con respeto, cumpliendo cada orden. Mientras Thompson la guiaba hacia su patrulla, el juez Williams continuó hablando con calma pero firmeza. Agente Thompson, está violando mis derechos bajo la Cuarta Enmienda. Me he identificado claramente. He presentado documentación que acredita que este es mi vehículo y mi residencia. Le digo que soy juez federal y le pido que verifique esa información antes de proceder. Lo que está haciendo ahora mismo tendrá graves consecuencias para su carrera. La respuesta de Thompson fue abrir la puerta trasera de su patrulla y acompañarla al interior. Señora, ¿puede explicarle todo esto a la gente de la comisaría? La puerta se cerró y la jueza Williams se encontró sentada en la parte trasera de una patrulla en la entrada de su casa, con las manos esposadas a la espalda, el maletín en el suelo junto a su Mercedes y su identificación judicial a pocos metros de distancia, pero inaccesible. Lo que Thompson no sabía era que varios vecinos habían presenciado todo el encuentro. La señora Eleanor Davis, que vivía justo enfrente, estaba regando su jardín cuando vio la patrulla detenerse detrás del Mercedes de la jueza Williams. Observó cómo se desarrollaba todo el incidente y supo de inmediato que algo andaba mal. Llevaba más de 20 años viviendo en el barrio, había visto a la jueza Williams mudarse 3 años antes y había asistido a las mismas reuniones comunitarias donde la jueza Williams había hablado sobre la aplicación de la ley y las relaciones comunitarias. La señora Davis llamó a su marido, un abogado jubilado. Harold, tienes que ver esto. Un agente de policía acaba de arrestar a la jueza Williams en la entrada de su casa. Harold Davis se acercó a la ventana, evaluó la situación de inmediato y le dijo a su esposa que comenzara a grabar con su teléfono. Tomó su teléfono y llamó al departamento de policía de Westfield. Soy Harold Davis. Soy abogado en Westfield Stats. Estoy viendo a uno de sus oficiales arrestar a la jueza Patricia Williams en la entrada de su casa. Parece ser un arresto falso. Alguien debe responder de inmediato. Otro vecino, James Michie, paseaba a su perro cuando vio la conmoción. Reconoció a la jueza Williams de inmediato porque su propio hermano había comparecido ante ella en el tribunal 2 años antes en un asunto civil. Había dictado un fallo justo, conducido la audiencia con profesionalismo y tratado a su hermano con respeto, incluso al fallar en su contra. Michie sacó su teléfono y comenzó a grabar desde la acera. Dentro del coche patrulla, la jueza Williams se mantuvo notablemente serena. Había dedicado su carrera a tratar con agentes del orden, tanto buenos como malos. Entendía el sistema mejor que la mayoría de la gente y sabía que esta situación se estaba descontrolando basándose en suposiciones y prejuicios, más que en hechos. También sabía que su compostura, su documentación de los hechos, su serena defensa de sus derechos,
Todo esto importaría cuando este caso finalmente llegara a los tribunales, porque no tenía duda de que hacia allá se dirigía. El agente Thompson había cometido múltiples errores críticos: detenerla sin sospecha razonable, negarse a verificar su identidad, arrestarla sin causa probable, usar la existencia de un informe de robo de vehículo no especificado como justificación sin proporcionar ningún detalle. Cada una de estas acciones constituía una violación constitucional. Cada una de ellas sería documentada. Cada una de ellas sería difícil de defender. Lo que Thompson tampoco se dio cuenta fue que el juez Williams ya había comenzado a catalogar mentalmente las pruebas. La hora era aproximadamente las 2:15 de la tarde. La ubicación, su entrada en el 847 de Maple Grove Drive. El clima estaba despejado y soleado. Testigos, al menos 3 vecinos visibles. La cámara del tablero lo grababa todo. Sus propias declaraciones, claras y repetidas afirmaciones de identidad y solicitudes de verificación. Sus declaraciones, acusaciones de robo y resistencia al arresto a pesar de no tener pruebas de ninguna de las dos. Thompson estaba sentado al volante de su patrulla, preparándose para conducir a la comisaría. Presionó su radio. Unidad 247 para despachar. Tengo a una persona bajo custodia. Mujer, negra, de entre 40 y 50 años, arrestada por robo de vehículo y resistencia al arresto, transportada a registro. La voz del despachador regresó, rutinaria e indiferente. Recibido, unidad 247. ¿Necesitan refuerzos? Negativo. El sujeto está seguro. Lo que Thompson no oyó fue la otra llamada que llegaba al despachador en ese preciso momento. Harold Davis en la línea 2 hablando con urgencia controlada. Soy Harold Davis, abogado, llamando para reportar lo que parece ser un arresto falso. El oficial acaba de arrestar a la jueza Patricia Williams, jueza del Tribunal Federal de Distrito, en la entrada de su casa. Estoy presenciando esto ahora mismo. Alguien tiene que responder de inmediato antes de que esto se convierta en un problema aún mayor. La despachadora, una veterana de 22 años llamada Susan Rodríguez, sintió un vuelco en el estómago. Había trabajado suficientes años para saber cuando algo había salido catastróficamente mal. Señor, ¿puede repetirlo?, dijo la jueza Williams. Sí. La jueza Patricia Williams, jueza federal, fue arrestada en su propia entrada por uno de sus oficiales, placa número 247. Lo estoy viendo ahora mismo. Rodríguez contactó de inmediato a su supervisor, el sargento Michael Bennett. Sargento, tenemos un problema. El oficial Thompson acaba de arrestar a alguien en Westfield Estates. Un testigo que llama dice que es el juez Williams, el juez federal. Bennett, que estaba revisando papeleo en su oficina, se levantó tan rápido que su silla rodó hacia atrás y se estrelló contra la pared. ¿Qué? ¿Juez Williams? ¿Está completamente seguro? Testigos. Harold Davis dice ser abogado y vive enfrente de la jueza Williams. Está viendo el arresto ahora mismo. Bennett ya se estaba moviendo. Dígale a Davis que se quede en línea. Comuníqueme con Thompson por radio ahora mismo. Rodríguez pulsó la radio. Unidad 247, aquí el despachador. El sargento Bennett necesita hablar con usted inmediatamente. Canal prioritario. Thompson, que estaba a punto de poner su patrulla en marcha, escuchó la inusual urgencia en la voz del despachador. Unidad 247, adelante. La voz de Bennett sonó tensa y controlada. Thompson, ¿cuál es su ubicación? Maple Grove Drive, Westfield Estates. Tengo a uno bajo custodia camino a ser fichado. Describa a su sospechoso. Thompson sintió el primer atisbo de inquietud. Mujer, negra, de aproximadamente 50 años, conduciendo un Mercedes sedán negro. Bennett interrumpió. Thompson, ¿se identificó su sospechosa? Hizo algunas afirmaciones. Sí. ¿Qué afirmaciones? Thompson dudó. Dijo que era jueza. La jueza Williams o algo así. Hubo una pausa en la radio. Cuando Bennett volvió a hablar, su voz había cambiado por completo. Thompson, ¿verificó esa identidad? Yo no, sargento. El vehículo coincidía con la descripción de un vehículo robado. ¿Qué descripción de vehículo robado? ¿Cuál es el número de informe? Thompson sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Yo no tengo un número de informe específico.
Pensé que pensó que, Thompson. La voz de Bennett era fría ahora. ¿Comprobó la matrícula? Sí, salió limpia. ¿Pero la matrícula del vehículo coincidía con el nombre en la licencia? Sí. ¿Pero la licencia mostraba una dirección que coincidiera con donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿mostraba la licencia una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿la licencia mostraba una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero,
¿la licencia mostraba una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿la licencia mostraba una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿la licencia mostraba una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿la licencia mostraba una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿la licencia mostraba una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿la licencia mostraba una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿la licencia mostraba una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿la licencia mostraba una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿la licencia mostraba una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Sí. Pero, ¿la licencia mostraba una dirección que coincidiera con el lugar donde estaba estacionada? Pero, Thompson, escúchame con mucha atención. Debes regresar inmediatamente a ese lugar. Debes liberar a tu sospechosa inmediatamente. Debes disculparte y explicar que ha habido un malentendido. Debes recuperar sus pertenencias y asegurarte de que tenga todo lo que necesita. ¿Entiendes? Las manos de Thompson habían empezado a temblar. Sargento, yo. Sí, señor. Ya vuelvo. En el asiento trasero, la jueza Williams no oyó nada de la conversación, pero vio cambiar el lenguaje corporal de Thompson. La postura segura dio paso a algo que parecía pánico. Lo vio dar la vuelta y regresar a su casa más rápido de lo que se había ido. Sabía que alguien había hecho la llamada que esperaba. Alguien les había dicho quién era. El mecanismo de la rendición de cuentas había empezado a funcionar. Al entrar en la entrada de la jueza Williams, vio una multitud que se acercaba. La señora Davis, su esposo, James Mitchell y otros 2 vecinos, todos con sus teléfonos grabando. Todos testigos de lo que sucedería después. Thompson salió de su coche, abrió la puerta de ella y, por primera vez desde que comenzó el encuentro, parecía inseguro. Jueza Williams, ha habido un malentendido. Voy a quitarle las esposas. Salió del coche, se dio la vuelta y sintió que el metal se le soltaba de las muñecas. El alivio era físico, pero la ira crecía ahora que la amenaza inmediata había pasado. Thompson hablaba rápido, las palabras se le atropellaban. Disculpe la confusión. Hubo un reporte de un vehículo robado que coincide con la descripción de su auto. Oficial Thompson, interrumpió la jueza Williams con voz tranquila, pero con absoluta autoridad. Me dijo que me arrestaba por robo de vehículo y resistencia al arresto. Le mostré mi licencia y matrícula, ambas con la inscripción de este vehículo en mi domicilio. Me identifiqué como juez federal y le pedí repetidamente que verificara mi identidad. Se negó. Me esposaron en la entrada de mi casa. Me metieron en su patrulla. No porque hubiera cometido ningún delito, sino porque dio por sentado quién pertenecía a este vecindario y quién no. Thompson empezó a responder, pero levantó la mano. No quiero escuchar sus explicaciones ahora. Quiero que recupere mi maletín de donde lo dejó en el suelo. Quiero que me dé su nombre, número de placa y el nombre de su supervisor, y luego quiero que se vaya de mi propiedad mientras decido cómo proceder. Una camioneta del departamento de policía de Westfield se detuvo en la entrada detrás de la patrulla de Thompson. El sargento Bennett salió, con una expresión que mezclaba control profesional y temor apenas disimulado. Se acercó a la jueza Williams, y antes de que pudiera hablar, ésta le dijo, «Sargento, supongo que es el supervisor del agente Thompson». «Sí, señora. Soy el sargento Michael Bennett». «Juez Williams, en nombre del departamento de policía de Westfield, le pido disculpas por este incidente. Ha habido un grave malentendido». «No ha habido ningún malentendido, sargento. Su oficial me identificó racialmente, se negó a verificar mi identidad a pesar de las reiteradas solicitudes y me arrestó sin causa probable. Todo esto quedó grabado en la cámara de su tablero, y estos vecinos también grabaron el incidente. No fue un malentendido. Fue una violación de mis derechos constitucionales y estuvo motivada por prejuicios raciales». Bennett sabía que no podía decir nada para solucionar esto. «Juez Williams, entiendo que esté molesta. Si está dispuesta, me gustaría tomarle declaración completa e iniciar una investigación interna de inmediato. Recibirá mi declaración a través de mi abogado, sargento,
y no solo para una investigación interna. Tengo la intención de presentar una demanda federal por derechos civiles contra el oficial Thompson y su departamento. El rostro de Bennett palideció. En 30 años como agente del orden, había gestionado innumerables quejas, pero nada como esto. Una jueza federal la arrestó en su propia entrada con evidencia en video y múltiples testigos. Esto no era algo que pudiera solucionarse con una disculpa y la promesa de mejorar. Esta era una catástrofe que redefiniría su departamento. Para esa noche, la historia había comenzado a difundirse. La señora Davis había publicado su video en Facebook con un subtítulo que se volvió viral en cuestión de horas. Jueza federal arrestada en su propia entrada. Así es como se ve la discriminación racial. El video había sido compartido 40.000 veces para la medianoche. Las estaciones de noticias locales lo retomaron para la emisión de las 11. A la mañana siguiente, los medios de comunicación nacionales estaban publicando la historia. Jueza federal arrestada en su propia entrada, decía el titular en CNN. Jueza negra esposada por un oficial que afirmó que el auto fue robado, informó el Washington Post. Jueza Williams arrestada, discriminación policial captada en cámara, anunció NBC News. Cada historia incluía las imágenes de la cámara del tablero y los videos de los testigos. Cada historia destacaba la distinguida carrera de la jueza Williams y la ironía de que había presidido numerosos casos de derechos civiles relacionados con mala conducta policial. La jueza Williams pasó esa noche con su familia procesando lo sucedido. Su esposo, Marcus, estaba furioso. Quería ir a la comisaría y confrontar a todos, desde Thompson hasta el jefe. Su hija, Alicia, estaba en shock, pues acababa de estudiar el caso Terry versus Ohio y la inmunidad calificada en su seminario de Derecho Constitucional. Mamá, me enseñaste que la ley nos protege, pero no te protegió a ti. La jueza Williams reconoció esto como una lección. La ley sí nos protege, pero solo cuando la aplicamos. Lo que pasó hoy fue ilegal. El agente Thompson violó mis derechos bajo la Cuarta Enmienda. Pero el sistema no se corrige automáticamente. Tengo que actuar. Tengo que exigirle cuentas. Así funciona la ley. Nos protege cuando la usamos. Llamó a su vieja amiga, Sarah Chen, una de las mejores abogadas de derechos civiles del Estado. Chen había representado demandantes en docenas de casos de mala conducta policial, había logrado acuerdos y sentencias importantes, y sabía exactamente cómo documentar y procesar las violaciones de la Cuarta Enmienda. Cuando la jueza Williams describió lo sucedido, la primera respuesta de Chen fue profesional. Patricia, necesito que anotes todo lo que recuerdes mientras esté fresco. Cada detalle. Lo que él dijo, lo que usted dijo, a qué hora sucedieron las cosas, quién las presenció. Luego quiero que me envíe copias de todo lo que tenga, su identificación judicial, la matrícula de su coche, cualquier cosa que demuestre quién es usted y que pertenece a este lugar. Su segunda respuesta fue personal. Lamento mucho que esto le haya sucedido. Se merece algo mejor. Esta comunidad se merece algo mejor. Y para cuando terminemos con este caso, todos entenderán que la placa no otorga inmunidad cuando se violan derechos tan claramente. Chen presentó una notificación de intención de demandar dentro de las 48 horas, como lo exige la ley estatal, antes de presentar una acción federal de derechos civiles. La notificación exigía la preservación de todas las pruebas, el tablero de instrumentos, las grabaciones de las cámaras, las transmisiones de radio, el expediente personal de Thompson, los registros de capacitación, el historial disciplinario y los datos de las paradas de tráfico de los últimos 5 años. La respuesta inicial del Departamento de Policía de Westfield fue defensiva. La jefa Barbara Walls emitió un comunicado que parecía haber sido redactado por la Fiscalía de la ciudad. Tenemos conocimiento de un incidente que involucra a la jueza Patricia Williams. El asunto está bajo investigación. Nos tomamos todas las quejas en serio y estamos comprometidos con la rendición de cuentas y la transparencia. El comunicado lo decía todo y nada. Ninguna admisión de irregularidades, ninguna disculpa, solo vagas promesas de investigación y compromiso con los valores. Sin embargo, a puerta cerrada, cundía el pánico. La jefa Walls convocó una reunión de emergencia con la alcaldesa, la fiscal municipal y su equipo de mando. Reprodujo las imágenes de la cámara del tablero y la sala observó en silencio cómo Thompson ignoraba las reiteradas declaraciones de la jueza Williams sobre su identidad,
Se negaba a verificar sus afirmaciones y la arrestaba a pesar de la clara evidencia de que debía estar exactamente donde estaba. Al terminar el video, la fiscal municipal habló primero. Vamos a perder este caso por mucho. La alcaldesa Jennifer Thompson, sin parentesco con la gente, hizo la pregunta obvia. ¿Cuánto? La fiscal municipal buscó casos similares en su computadora portátil. La jueza federal se identificó claramente. No había causa probable para el arresto. Pruebas en video, múltiples testigos, denuncias previas contra la gente que sugerían un patrón. Nos enfrentamos a una cifra de 6 cifras, posiblemente 7, además de reformas obligatorias, además de la atención mediática nacional que seguirá a esta ciudad durante años. La jefa Walz asignó la investigación interna a la capitana María Rodríguez, una veterana con 20 años de experiencia y reconocida por sus investigaciones exhaustivas e imparciales. Rodríguez comenzó revisando a fondo el expediente personal de Thompson. Lo que encontró fue profundamente preocupante: 23 denuncias ciudadanas en 8 años, 19 de ellas relacionadas con conductores negros. El análisis estadístico de las detenciones de tráfico de Thompson mostró que detenía a conductores negros a una tasa un 340% superior a la de su representación en la comunidad. Sus incidentes de uso de la fuerza fueron igualmente sesgados. De las 12 veces que usó la fuerza durante su carrera, 11 involucraron a sospechosos negros. Sus informes de arresto describen consistentemente a los sospechosos negros como agresivos, desobedientes o actuando de manera sospechosa. Si bien sus informes sobre sospechosos blancos usan lenguaje como cooperativo o respetuoso, incluso al describir comportamientos similares, el patrón era claro, estaba documentado y aparentemente ignorado por los supervisores que habían firmado estos informes año tras año. La investigación de Rodríguez también reveló que los supervisores de Thompson no habían reconocido ni abordado este patrón de comportamiento. Las evaluaciones anuales de desempeño lo calificaron consistentemente como satisfactorio o superior al promedio, sin mencionar las quejas ciudadanas ni las disparidades estadísticas en sus actividades de cumplimiento. El sistema de alerta temprana del departamento, diseñado para identificar a los oficiales con patrones de comportamiento problemáticos, de alguna manera no había identificado a Thompson como una preocupación. Más inquietante aún, Rodríguez descubrió que varios de los colegas de Thompson tenían apodos informales para él. El cazador era uno. Detener y detener a Thompson era otro. Cuando Rodríguez entrevistó a estos oficiales en privado, preguntándoles qué significaban los apodos, las respuestas fueron evasivas, pero reveladoras. Simplemente le gusta mucho que los detengan, encuentra infracciones donde otros no las encontrarían. Se enfocaba en las personas basándose en la discriminación racial, y sus colegas lo sabían. La investigación se expandió más allá de Thompson para examinar las prácticas de todo el departamento. Rodríguez solicitó datos de detenciones de tráfico de 5 años y contrató a un estadístico para analizarlos. Los resultados fueron contundentes. Los conductores negros fueron detenidos a tasas 2,8 veces superiores a su porcentaje en la población. Fueron registrados a tasas 4,1 veces superiores. Fueron arrestados a tasas 3,6 veces superiores. A pesar de estas disparidades, era menos probable que se les encontrara contrabando durante los registros, lo que sugiere que las detenciones no se basaron en sospechas legítimas, sino en discriminación racial. Los registros de capacitación del departamento revelaron que los oficiales solo recibieron instrucción básica sobre derechos constitucionales y prejuicios raciales. Una sola sesión de 4 horas durante la formación académica, sin formación continua ni cursos de actualización. No hubo medidas de rendición de cuentas, ni supervisión de los patrones de detención, ni consecuencias para los agentes cuyas actividades policiales mostraban claras disparidades raciales. El departamento había creado un entorno donde la discriminación racial podía proliferar sin control. La jefa Walz decidió despedir a Thompson incluso antes de que se completara la investigación interna. Las pruebas eran abrumadoras, y ella sabía que mantenerlo en el cuerpo policial expondría al departamento a responsabilidades adicionales. Un martes por la mañana, exactamente 3 semanas después de haber arrestado a la jueza Williams en la entrada de su casa, Thompson fue llamado a la oficina de la jefa Walz y se le informó que su empleo había sido despedido con efecto inmediato. La carta de despido citaba múltiples infracciones: conducta impropia de un agente, abuso de autoridad, arresto injusto,
incumplimiento de las políticas del Departamento sobre verificación de información y declaraciones falsas en su informe de arresto. El despido se confirmó mediante el proceso de quejas del sindicato. Incluso el abogado del sindicato, que revisó las grabaciones de la cámara del tablero y las conclusiones de la investigación, le advirtió a Thompson que impugnar el despido sería una batalla campal y costosa. El despido de Thompson fue noticia de primera plana y la historia comenzó a atraer la atención nacional. Las organizaciones de derechos civiles elogian a la jueza Williams por su valentía al emprender acciones legales, señalando que muchas víctimas de mala conducta policial carecen de los recursos o el conocimiento necesarios para impugnar eficazmente dichas violaciones. La NAACP emitió un comunicado en el que calificó el caso como un ejemplo perfecto de cómo la discriminación racial afecta a personas de todos los niveles de la sociedad, desde ciudadanos comunes hasta jueces federales. Expertos legales comenzaron a analizar el caso como un posible hito en el derecho de los derechos civiles. El profesor James Washington, de la Facultad de Derecho de la Universidad Howard, explicó a la prensa que los jueces federales ocupan una posición única en el sistema legal y que las violaciones de sus derechos civiles conllevan implicaciones constitucionales adicionales. Cuando se arresta a una jueza federal en la entrada de su casa sin causa probable, afirmó, no solo se violan sus derechos individuales, sino que se ataca al propio sistema judicial. Los tribunales suelen tomar esto muy en serio. El caso atrajo la atención del Departamento de Justicia. Funcionarios federales en Washington anunciaron que estaban monitoreando la situación y considerando la posibilidad de iniciar una investigación más amplia sobre las prácticas del Departamento de Policía de Westfield. Grupos de derechos civiles exigieron un decreto de consentimiento que colocara al departamento bajo supervisión federal hasta que se implementaran reformas significativas. La presión aumentaba desde todos los frentes. Sarah Chen presentó la demanda federal por derechos civiles exactamente 60 días después del incidente cuando la ley estatal. La denuncia fue una obra maestra de redacción legal. 42 páginas documentaban cada infracción, respaldadas por pruebas que incluían las grabaciones de la cámara del tablero, declaraciones de testigos, análisis estadístico de los patrones de detención de Thompson, extractos de su expediente personal y declaraciones de expertos sobre prácticas policiales y discriminación racial. La denuncia nombraba al oficial Thompson como el principal acusado, alegando violaciones de los derechos de la Cuarta Enmienda del juez Williams contra la confiscación ilegal y los derechos de la 14ª Enmienda a la igualdad ante la ley. También nombraba a la ciudad de Westfield y al jefe Walls como acusados, alegando falta de capacitación, falta de supervisión y el mantenimiento de políticas y prácticas que fomentaban la discriminación racial en la policía. Las teorías legales eran sofisticadas. Chen no solo argumentaba que Thompson había cometido un error o había actuado con mal criterio. Argumentaba que sus acciones formaban parte de un patrón de actuación policial discriminatoria del que el departamento tenía conocimiento y no había abordado. Citó el caso Monell contra el Departamento de Servicios Sociales, que estableció la responsabilidad municipal por violaciones constitucionales. Citó el caso Tennessee contra Garner sobre el criterio de razonabilidad para las confiscaciones. Citó a Remb, Estados Unidos, sobre las detenciones con pretexto. Más importante aún, adjuntó un análisis estadístico que demostraba que los patrones de aplicación de la ley de Thompson no eran anómalos. Reflejaban prácticas departamentales más amplias. No se trataba solo de responsabilizar a un agente deshonesto. Se trataba de forzar un cambio sistémico. La demanda solicitaba $2 millones en daños compensatorios, daños punitivos a ser determinados por el jurado y medidas cautelares que exigieran reformas policiales integrales. La estrategia legal inicial de la ciudad fue argumentar inmunidad calificada para Thompson y negar cualquier conocimiento de prácticas discriminatorias. El fiscal de la ciudad presentó una moción de desestimación, argumentando que las acciones de Thompson, si bien quizás erróneas, eran objetivamente razonables dadas las circunstancias. Existía un reporte de vehículo robado en la zona. La jueza Williams coincidía con la descripción general. Thompson no tenía forma de saber que ella era en realidad una jueza federal. La inmunidad calificada debería protegerlo de una demanda. La jueza Williams tuvo que recusarse de presidir el caso. Obviamente. El caso fue reasignado al juez Thomas Henderson, un juez federal con 20 años de servicio y reputación de ser estricto pero justo. Henderson revisó la moción de desestimación basándose en la evidencia en video. Su fallo fue devastador para la defensa.
El tribunal considera que ningún oficial razonable, al ver la evidencia disponible en el lugar de los hechos, podría haber concluido que el arresto estaba justificado. La demandante se identificó, presentó una identificación válida y se paró en la entrada de su casa. El acusado se negó a verificar información fácilmente verificable. La inmunidad calificada no protege una conducta que viola derechos constitucionales claramente establecidos de esta manera. Moción denegada. La fase de descubrimiento de la demanda reveló información aún más perjudicial. El equipo legal de Chen citó 5 años de datos de detenciones de tráfico, registros de quejas y materiales de capacitación. Tomaron declaración a Thompson, sus supervisores y a los instructores del departamento. Contrataron a expertos en prácticas policiales y análisis estadístico. Lo que encontraron fue un departamento que sistemáticamente había fallado en abordar el sesgo racial entre sus oficiales. La declaración de Thompson fue particularmente reveladora. Bajo juramento, se esforzó por articular que hechos específicos le habían dado causa probable para creer que la jueza Williams había robado el vehículo. Conducía un coche caro en un barrio exclusivo, admitió. Y eso le hizo sospechar. ¿Por qué?, preguntó Chen. Porque le pareció inusual. ¿Inusual que una mujer negra condujera un coche caro? No dije eso, pero eso es lo que usted pensó, ¿no? La transcripción de la declaración mostraba a un agente que había actuado basándose en suposiciones y estereotipos en lugar de hechos y pruebas. Cuando se le preguntó por qué no había verificado su identidad como ella le había solicitado, Thompson dijo, la gente miente todo el tiempo sobre quiénes son. Pero usted tenía su licencia de conducir y su matrícula, donde aparecían su nombre y dirección, señaló Chen. Podrías haber llamado a tu operador. Podrías haber buscado información sobre jueces federales en línea. Podrías haber llamado a su puerta y pedirle a su esposo que verificara su identidad. ¿Por qué no hiciste nada de eso? Thompson no tenía una buena respuesta. La demanda también reveló evidencia de que Thompson no era el único agente problemático del departamento. Otros 3 agentes mostraron patrones similares de aplicación de la ley con sesgo racial, y todos habían recibido una disciplina mínima a pesar de las múltiples quejas ciudadanas. Los registros de capacitación del departamento revelaron que los agentes solo recibieron 4 horas de instrucción sobre derechos constitucionales y sesgo racial durante toda su formación académica, sin educación continua ni cursos de actualización. La jueza Williams usó su plataforma para hablar públicamente sobre la necesidad de una reforma policial. Concedió entrevistas a medios nacionales sobre su experiencia, enfatizando que si un juez federal podía ser sometido a tal trato, los ciudadanos comunes corrían riesgos aún mayores. Tenía el conocimiento para hacer valer mis derechos, la credibilidad para que me creyeran al identificarme y los recursos para emprender acciones legales, declaró a NPR. La mayoría de la gente no tiene esas ventajas. ¿Cuántas personas han sido sometidas a un trato similar sin posibilidad de recurso? La cobertura mediática ejerció una enorme presión sobre los funcionarios municipales para que respondieran. La alcaldesa Jennifer Thompson anunció una revisión exhaustiva de las políticas policiales y prometió reformas significativas. Nombró una junta de supervisión civil y se comprometió a implementar capacitación sobre sesgo implícito para todos los agentes. Los críticos señalaron que estas eran exactamente el tipo de reformas que deberían haberse implementado años antes de que agentes como Thompson pudieran abusar de su autoridad con impunidad. A medida que el caso avanzaba hacia el juicio, comenzaron las negociaciones para un acuerdo. La compañía de seguros de la ciudad, que sería responsable de pagar cualquier sentencia, presionó a los funcionarios para que resolvieran el asunto de forma rápida y discreta. Sabían que llevar el caso a juicio significaría semanas de publicidad negativa y el riesgo de una indemnización aún mayor por parte de un jurado comprensivo. Los jueces federales que son arrestados en sus propias entradas son demandantes muy convincentes. El juez Williams se enfrentó a la difícil decisión de aceptar un acuerdo o proceder a juicio. Chen advirtió que un juicio probablemente resultaría en una indemnización mayor y podría conducir a reformas más integrales. Sin embargo, también implicaría meses de litigio adicional, atención pública continua y el estrés de revivir el incidente a través del testimonio. Implicaría ver las imágenes de la cámara del tablero de instrumentos reproducidas repetidamente en el tribunal, escuchar a los abogados de Thompson cuestionar su credibilidad y soportar el escrutinio que conlleva ser una figura pública en un caso de alto perfil.
Las negociaciones del acuerdo revelaron el verdadero costo de las acciones de Thompson ese martes por la tarde. La oferta inicial de la ciudad de 250,000 pesos fue rechazada de inmediato por insuficiente. Chen contraatacó con una demanda de 2 millones de pesos, citando la gravedad de las violaciones constitucionales, la angustia emocional sufrida por el juez Williams, la necesidad de enviar un mensaje contundente sobre la rendición de cuentas y casos comparables donde los jurados habían otorgado cantidades similares o superiores por violaciones menos graves. Las negociaciones continuaron durante semanas, y ambas partes reconocieron que lo que estaba en juego iba mucho más allá del dinero. La jueza Williams quería garantías de que se implementarían reformas significativas para prevenir incidentes similares en el futuro. La ciudad quería evitar el espectáculo de un juicio que expondría años de supervisión negligente en prácticas discriminatorias. Finalmente, llegaron a un acuerdo. La ciudad pagaría $750,000 en concepto de acuerdo, implementaría reformas policiales integrales y reconocería que se habían violado los derechos de la jueza Williams. Pero la jueza Williams sorprendió a todos al rechazar el acuerdo. El dinero no es lo importante, le dijo a Chen. Las reformas no son complementos negociables, son requisitos, y quiero que un jurado escuche este caso. Quiero un registro público de lo sucedido y su importancia. Chen le advirtió que ir a juicio era arriesgado, que los jurados eran impredecibles y que las solicitudes de inmunidad cualificada podían prevalecer, incluso con pruebas contundentes. Pero la jueza Williams fue inflexible. He presidido suficientes juicios como para comprender los riesgos. Pero esto no se trata solo de mí. Se trata de cada persona que es detenida por su raza y no puede defenderse. Alguien tiene que alzar la voz y decir que esto es inaceptable. El juicio comenzó 18 meses después del arresto en el mismo tribunal federal donde el juez Williams solía presidir. La selección del jurado duró 3 días. Chen buscaba jurados que comprendieran la experiencia vivida de la discriminación racial, mientras que la defensa buscaba jurados que se sometieran al juicio policial y creyeran que Thompson simplemente había cometido un error involuntario. El jurado final, compuesto por 8 mujeres, 4 hombres, 6 blancos, 3 negros, 2 hispanos y un asiático americano, decidió si las acciones de Thompson habían traspasado la línea entre la actuación policial legal y la violación constitucional. La declaración inicial de Chen fue devastadora por su simplicidad. Damas y caballeros, este caso trata sobre lo que sucede cuando las suposiciones reemplazan los hechos, cuando los prejuicios reemplazan el juicio y cuando una placa se convierte en un escudo contra la discriminación en lugar de un símbolo de protección. Las pruebas demostrarán que el agente Thompson vio a una mujer negra en un coche caro y decidió que no pertenecía a ese lugar. Todo lo que siguió, la detención, la negativa a verificar su identidad, el arresto, se debió a ese sesgo inicial, y el Departamento de Policía de Westfield, a pesar de años de quejas y claras señales de advertencia, no hizo nada para detenerlo. La presentación de la defensa fue previsible. Este caso trata sobre un agente de policía que hace su trabajo. El agente Thompson recibió información sobre un vehículo robado. Vio un coche que coincidía con la descripción. Se acercó a investigar. La demandante se puso a discutir y se negó a cooperar. El agente Thompson, basándose en su formación y experiencia, decidió detenerla hasta que se verificara su identidad en la comisaría. ¿Fue un error? Sí. ¿Fue una violación constitucional? En absoluto. Los agentes de policía deben tomar decisiones instantáneas con información incompleta. No podemos castigarlos por hacer su trabajo de buena fe. El juicio que siguió fue un auténtico taller de litigios de derechos civiles. Chen presentó las imágenes de la cámara del salpicadero y la sala observó cómo Thompson ignoraba las claras declaraciones de la jueza Williams sobre su identidad, desestimaba su solicitud de verificación y la arrestaba a pesar de la evidencia obvia de que debía estar exactamente donde estaba. El jurado tomó notas. Varios se removieron incómodos en sus asientos durante los momentos en que la agresión de Thompson era más evidente. Chen llamó a la señora Eleanor Davis, quien testificó haber presenciado el arresto desde el otro lado de la calle. Supe de inmediato que algo andaba mal. He vivido en este barrio durante 20 años. Conozco a la jueza Williams. He asistido a reuniones comunitarias donde ella habló. Y vi cómo ese agente la trataba como a una delincuente cuando solo hacía llegar a casa del trabajo. James Michey testificó de forma similar,
describiendo cómo reconoció al juez Williams y no vio justificación para el arresto. El estadístico que Chen contrató testificó sobre los patrones de detención de Thompson. Utilizando gráficos de barras en un análisis detallado, demostró al jurado que Thompson detenía conductores negros con una frecuencia muy superior a su porcentaje de población y que estas detenciones resultaban en registros y arrestos con una frecuencia desproporcionadamente alta a pesar de encontrar contrabando con una frecuencia desproporcionadamente baja. Este patrón es consistente con una aplicación de la ley basada en la discriminación racial en lugar de una causa probable objetiva, concluyó el experto. La capitana Rodríguez testificó sobre su investigación interna, describiendo las quejas contra Thompson, la incapacidad de su supervisor para abordar el patrón y la capacitación inadecuada del departamento sobre sesgo racial. Reconoció que las señales de alerta habían estado presentes durante años, pero no se habían reconocido ni se había actuado en consecuencia. En retrospectiva, admitió, deberíamos haber intervenido mucho antes. Los datos estaban ahí. Simplemente no los analizamos sistemáticamente. La defensa llamó a Thompson al estrado, y su testimonio fue incómodo de ver. Insistió en que había estado haciendo su trabajo correctamente, siguiendo su entrenamiento, actuando bajo sospecha razonable, pero bajo el interrogatorio de Chen, sus justificaciones se desmoronaron. Oficial Thompson, usted ha testificado que la jueza Williams coincidía con la descripción de un vehículo robado. ¿Cuál era esa descripción? Un sedán Mercedes negro. Eso es. Solo un sedán Mercedes negro. Sí. ¿Cuántos sedanes Mercedes negros cree que hay registrados en este condado? No lo sé. Miles, ¿verdad? Probablemente. Chen continuó. También ha testificado que la jueza Williams estaba actuando de manera sospechosa. ¿Qué hizo que fuera sospechoso? Parecía nerviosa. Parecía nerviosa después de que usted se acercara a su auto con la mano en su arma y la acusara de conducir un vehículo robado. Me acerqué con la debida precaución. ¿Levantó la voz? No. ¿Hizo algún movimiento amenazante? No. ¿Se negó a proporcionar identificación? No. ¿Se negó a salir del auto? No. Entonces, ¿qué fue exactamente sospechoso en su comportamiento? Oficial Thompson. Respuesta de Thompson. Tenía la sensación de que algo no andaba bien. Chen hizo una pausa, asimilando la debilidad de esa justificación. Una sensación, no hechos, ni pruebas, simplemente una sensación que lo llevó a arrestar a una jueza federal en su propia entrada. La defensa intentó rehabilitar a Thompson con la redirección, pero el daño ya estaba hecho. El jurado había visto a un oficial que actuaba basándose en suposiciones en lugar de pruebas, que ignoraba información clara que contradecía sus preconcepciones y que defendía sus acciones incluso cuando se enfrentaba a una infracción evidente. El alegato final de Chen lo resumió todo. Damas y caballeros, el oficial Thompson sigue diciendo que solo hacía su trabajo, pero su trabajo es proteger y servir a todos los ciudadanos por igual. Su trabajo es respetar los derechos constitucionales. Su trabajo es verificar la información antes de realizar arrestos. No hizo nada de eso. En cambio, vio a una mujer negra en un coche caro y decidió que no pertenecía allí. Eso no es trabajo policial. Eso es discriminación racial. Y cuando sucede, cuando las autoridades abusan de su poder basándose en la raza, tiene que haber consecuencias. Eso es lo que su veredicto establecerá, que nadie, ni siquiera los agentes de policía, puede violar los derechos civiles sin rendir cuentas. El jurado deliberó durante 4 horas. Al regresar, las 4 mujeres se pusieron de pie y leyeron el veredicto. En el caso de Patricia Williams contra William Thompson en la ciudad de Westfield, el jurado falla a favor del demandante en todos los cargos. Otorgamos una indemnización por daños y perjuicios por un monto de 610,000 pesos. Otorgamos una indemnización punitiva contra el oficial Thompson por 300,000 pesos. Concluimos que la ciudad de Westfield es responsable de la falta de capacitación y supervisión. Recomendamos reformas policiales integrales, incluyendo capacitación obligatoria contra prejuicios, monitoreo estadístico de las detenciones de tránsito y supervisión civil de asuntos disciplinarios. La indemnización total es de 910,000 pesos, además de reformas obligatorias que transformarían todo el departamento. Al leerse el veredicto, la jueza Williams sintió una compleja mezcla de reivindicación y agotamiento. Había ganado. El sistema finalmente funcionó, pero la victoria tuvo un costo enorme.
Meses de litigio, escrutinio público, revivir el trauma de esa tarde. Y ella sabía que su caso era excepcional. La mayoría de las personas sometidas a discriminación racial carecen de los recursos, el conocimiento ni la credibilidad para defenderse con éxito. El oficial Thompson lo perdió todo. Su carrera, obviamente, su pensión, la indemnización por daños punitivos de 300,000 pesos se cobró de su cuenta de jubilación. Debido a su reputación, el caso lo dejó sin empleo en ningún puesto policial del país. Su familia sufrió acoso y amenazas, lo que los obligó a mudarse a otro estado para escapar de la atención pública. Años después, en entrevistas, Thompson nunca aceptó del todo su responsabilidad, presentando siempre el arresto como un error involuntario en lugar de como resultado de prejuicios raciales. Las reformas implementadas por el Departamento de Policía de Westfield se convirtieron en un modelo para otras jurisdicciones. Capacitación obligatoria sobre prejuicios trimestral, no anual. Monitoreo estadístico de todas las paradas de tráfico con señalización automática de los oficiales que muestran disparidades raciales. Junta de Supervisión Civil con autoridad real para investigar quejas y recomendar medidas disciplinarias. Sistema de alerta temprana que realmente funcionó para identificar patrones problemáticos. Cámaras corporales obligatorias y alertas automáticas si los oficiales no las activaban durante los encuentros. En 3 años, las disparidades en las paradas de tráfico disminuyeron un 47%. Las quejas ciudadanas disminuyeron un 62%. La confianza de la comunidad, medida mediante encuestas anuales, mejoró significativamente. La jueza Williams utilizó la mayor parte del dinero de su acuerdo para establecer la Fundación para la Defensa de los Derechos Civiles, que brinda asistencia legal a las víctimas de mala conducta policial que no pueden pagar los honorarios de los abogados. La Fundación ha financiado docenas de casos, muchos de ellos exitosos, creando un cuerpo de jurisprudencia que dificulta que los agentes invoquen inmunidad calificada cuando la evidencia de discriminación racial es clara. También financió becas para estudiantes de derecho interesados en el trabajo por los derechos civiles, asegurando que la próxima generación contara con defensores dispuestos a luchar por la justicia. El caso se convirtió en lectura obligatoria en las comisarías y facultades de derecho. Las imágenes de la cámara del coche se utilizan en sesiones de formación sobre qué no hacer. La jueza Williams imparte conferencias ocasionalmente sobre su experiencia, enfatizando siempre que su caso fue excepcional solo porque contó con los recursos y el conocimiento para defenderse. Por cada historia como la mía que se hace pública, dice al público, hay cientos que no. Personas que son detenidas, registradas y arrestadas sin posibilidad de impugnar lo sucedido. Por eso importa la reforma sistémica. No podemos depender de víctimas individuales para arreglar sistemas defectuosos. A veces la justicia lleva tiempo, bufido, pero cuando llega, lo cambia todo. Este caso cambió un departamento, influyó en docenas de otros y recordó a todos que la placa y el uniforme no otorgan inmunidad ante la responsabilidad constitucional. La parada de tráfico más cara de la historia de Estados Unidos costó $910,000 en daños. La carrera de un agente y la complacencia de una comunidad. Pero trajo consigo algo invaluable. Prueba de que, incluso cuando se abusa de la autoridad contra quienes deberían saberlo, la ley sigue funcionando cuando la gente se niega a aceptar la injusticia. La jueza Williams todavía conduce su Mercedes por su barrio, todavía se detiene en la entrada de su casa tras largos días en un tribunal federal. Pero ahora, cuando pasan las patrullas de policía, los agentes saludan respetuosamente. No porque la reconozcan específicamente, aunque muchos lo hacen, sino porque han recibido una formación diferente. Porque el sistema cambió. Porque una mujer se negó a dejar que una tarde de injusticia desapareciera sin consecuencias. Así es como funciona la rendición de cuentas. No automáticamente, pero necesariamente.